Bien, vamos a hablar ahora con Darío Gaño, todo lo que tiene que ver a este tema tan problemático y que afecta a millones de personas en la Argentina, tiene que ver con los alquileres, cómo se ha elevado aquellas personas que tienen que renovar, qué incremento le están pidiendo así el propietario para seguir alquilando, cómo algunos tienen que rescindir el contrato con anterioridad, antes de que finalice el contrato, porque prácticamente les es imposible pagar el alquiler. Sumado a todo esto también el incremento en las expensas. Darío. Sí, lo que trastocó todos estos meses fue la devaluación con la inflación y las altas tasas de interés. Por eso es tan caro todo lo que tiene que ver con las cuotas, con la refinanciación de la tarjeta, algo que vamos a hablar mucho estos días, pero los alquileres también. De hecho, como está caro todo el crédito, los créditos UBA, por ejemplo, sí, lo que empezaron a decir muchos es, bueno, ojo, porque los alquileres también subieron mucho. De hecho, para que se den una idea, hoy estuvo Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y nos decía que tiene muchas consultas de gente que no puede seguir pagando el alquiler. Y aparte, lo que está viéndose es que, por ejemplo, ellos estimaban que cuando el gobierno decía inflación del 30%, los alquileres subían alrededor del 45%, un 50% más. Ahora, si hay informes de bancos que dicen que la inflación va a ser del 50%, incluso los que tienen un departamento, ¿cuánto van a pedir de aumento semestral o de aumento anual? ¿60%? ¿65%? Ya no sería loco escuchar que un dueño de un departamento pide 65%. Sí. Para nada, de hecho. De hecho, hoy señalaban varios expertos en el mercado inmobiliario que se viene el tema de alquileres temporarios. ¿Qué quiere decir? Claro, por ejemplo, alquilarle a turistas con el dólar como está es más rentable. Y entonces la competencia del que quiere mudarse solo es contra alguien que tiene dólares. Y ahí empieza a complicarse aún más, sobre todo en los barrios que han sido donde se ha construido más en la ciudad en los últimos años. Va a ser, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, pero las ciudades en general más excluyentes en los años que vengan. ¿Quieren ver un poco los datos de alquileres, estos que relevaban inquilinos agrupados? En realidad las federaciones de inquilinos y que marcaban cuánto estuvo aumentando en los últimos años, en el último año, perdón. Fíjense, ¿cuánto está hoy en promedio un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires? Promedio un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires, 11 lucas. Con 2.300 de expensas. Esto lo relevan todas las federaciones de inquilinos de la ciudad. Este es un precio promedio. Precio promedio. Quiere decir que hay monoambientes por ahí más baratos, pero también mucho más elevados. Son alrededor de 10 agrupaciones que juntan datos. Sí. Y dicen que el promedio de alquilar un monoambiente entonces está en 13 lucas y media. Dos ambientes son 12.500 pesos más 2.900 despensas arriba de 15.000 pesos. Y un tres ambientes tenés que tener mínimamente 24.000 pesos por mes para alquilarlo. En el caso de cuánto aumentó también daban un dato, para que se den una idea, algo que preguntaba Agostina en los últimos días y que yo lo ponía con el caso de la cochera que está a la vuelta de casa. Bueno, primero les doy este aumento. El monoambiente que aumentó fuerte entre este año, entre julio y septiembre, estos datos de la ciudad de Buenos Aires, un aumento del 33%, en un dos ambiente el promedio acá, como es el más ofertado, el 40% de los alquileres ofertados son de dos ambientes, es decir, el que pone a alquilar. Es la mayor oferta que hay. La mayor oferta. La mayor oferta que hubo. Y de tres ambientes, 9,6%. Aumentó más el monoambiente, digamos, el 32%. Porque fue más demandado. Hay mucha gente que dice, bueno, me paso un monoambiente antes de irme de la ciudad, de irme a vivir con mis viejos, achico la superficie y... Pensando que es más barato, pero no lo es. Casi. Contra dos están casi igual. Bueno, ahora se empataron mucho, claro, porque lo que aumenta... Ojo que este es un promedio, Mauro. No, por ahí vas a ver un monoambiente y... Pero mirá la diferencia, Clau. Sí, pero... De un ambiente, de un mono a dos... Con estos números de septiembre estás casi empatado. Es que el que se quiere ir a vivir solo o el que está buscando un lugar para vivirse, lo primero que piensa es un lugar. Después piensa el ambiente o no. Y cuando ve los precios, insisto, se empezó a demandar mucho monoambiente. Igual hay que ver, esto lo da la ciudad de Buenos Aires. Incluso lo de antes era un relevamiento de las agrupaciones. Les decía, en la cochera cerca de donde estoy yo, sale 2.000 pesos. Depende del piso, pero sale 2.000 pesos. Los dueños de cada cochera pagan 1.000 pesos de expensas, 200, 300 prorrateado por mes de ABL y otro tanto de servicios.
Es decir, gastan más o menos 1.600 pesos y recaudan 2.000. Nada, 400 pesos de ganancia no es tanto. Quieren subir, cuando suben ya no le alquila menos gente. En un lugar de más o menos 300 espacios hay 30 libres. Eso, lo que se lo pongo en la cochera porque el dato es más preciso. En el caso de los alquileres de los departamentos, pensando del lado del que pone a alquilar, también es más complicado. El que pone a alquilar no paga de luz, gas y demás, pero sí complica mucho a la hora de salir a alquilar. Por eso tiene mucho más sentido el dato de que la mitad del ingreso se va en el alquiler. En una ciudad donde un tercio vive solo o sola, y empieza esto a verse como un problema cada vez más alto, un alquiler que sube mucho, que el que renovó hasta agosto la pegó, y el que empieza a renovar ahora va a tener un problema porque el que pone a ofertar también dice, si la inflación esperada este año es 50%, ¿cuánto pongo de renovación? No ahora, en 6 meses. Y por eso las actualizaciones de cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, que en realidad legalmente debería ser previo, o sea, a la firma del contrato, pero... Sí, hay un artilugio legal ahí que lo ponen de otra forma en el contrato para que no figure como una actualización porque está prohibido eso. Un apriete, también se ve en muchos lugares, no lo digo porque muchas veces cuando, insisto, del lado de lo que oferta del dueño, tampoco es que se está haciendo millonario. No. Ni mucho menos, pero sí, las inmobiliarias muchas veces ayudan más a los dueños para que ayuden a presionar para un aumento que en realidad es ilegal. O no es legal, pero recuerdan que hace un tiempo pasamos un video del que era el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Armando Pepe, admitiéndole a Gervasio Muñoz en una entrevista que la mayoría de las inmobiliarias violan las leyes. Bueno, porque acá hay un desfasaje entre el poder de negociación muy grande. Bien. Vamos a ver lo que tiene que ver con los créditos SUBA, que esto impactó mucho en alquileres. Fíjense, 72% más caro en el último año, lo cual hizo que mucha gente que quería comprarse, lo piense varias veces, y lo debería haber pensado varias veces en los últimos años, y esté dudando mucho más hacerlo, y se va a alquilar. Porque el que alquila, de mínima, si le sube mucho, al otro día decide... Bueno, si tiene la posibilidad, ¿no? Irse con los padres, volver a una casa más alejada. Tiene otra opción. Al otro día del alquiler, si pagó las deudas, ya se olvida. El del crédito UBA tiene una deuda importante si no puede pagarlo más. Y eso es lo que está pasando mucho, lo que nos cuentan las asociaciones de inquilinos, que está pasando mucho, que hay mucha gente que no sabe qué hacer porque no está pudiendo pagar el lugar donde vive. No está pudiendo pagar, es que su sueldo no le alcanza y eso complica y mucho. Y en ese caso, como no paga, ¿qué pasa? ¿Te retiran el crédito? El crédito depende, el banco, cuánto le devuelven. Lo hablaba justo hoy con Gervasio Muñoz. Depende cuánto hayan pagado, pero nadie pagó mucho, nadie pagó más de 2 años todavía. Y depende el monto y la relación con el banco. Le devuelven una parte, nada más. Después hay casos muy extremos de estos muy extremos y mal asesorados, lamentablemente, que empezaron a pagar en dólares a constructoras. ¿Vieron los famosos de Pozo? Sí. En dólares. Y no pueden pagar más, y esos pierden casi todo. Después hay otros casos, como el del auto, el del plan de ahorro, que se actualiza por UBA. Eso te devuelven la plata al final que son 3 años, tampoco es tanto. En un caso de un crédito hipotecario... Son 20 años. No, es imposible, por eso te devuelven solo una parte. Bien, subamos a Caro. Hola, Caro. Este cuadro, porque le preguntamos a la gente cuánto está pagando hoy de alquiler más expensas, y esto es algo de lo que nos han respondido en el Instagram @C5N. 14 Vemos de alquiler, 14.000 de alquiler, 7.000 de expensas, casi la mitad de lo que paga de alquiler. Bueno, 6.000 de ABL más 4.500 de gas, luz y agua. Ayacucho y Rivadavia, en zona Congreso, nos dice uno de nuestros televidentes también, 10.000 más 2.700 de expensas por un monoambiente. Ahí se refleja lo que mostrabas, Darío, del valor de lo que pagas por un monoambiente en relación a lo que pagas por un dos ambientes. Zona Villa Urquiza, ¿no? Sí, vemos también la diferencia por los barrios, eso no es novedad, pero bueno, a la hora de buscar un alquiler es un dato muy clave. 7.800 de alquiler más 1.500 por un PH. Bueno, en este caso paga expensas por el PH, porque nos dice que tienen 2 ambientes en San Justo. Generalmente los PHs a veces no, uno los elige porque no pagas expensas,
pero Claro. bueno, no es este caso. Les pedimos perdón a los televidentes que no son de la ciudad porque la placa era de la ciudad, porque bien. son agrupaciones de la ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo. Pero claro, los de la provincia, que están un poco más baratos, depende de la zona, pero no tanto, y que aparte ahí le tenemos que sumar todo el gasto de que hablamos los otros días, de transporte, si viene a trabajar a la capital, sí. Pero esto debe ser del impuesto, que no es ABL, pero bien. es el impuesto municipal, depende, porque un PH también, claro, es más grande en ese sentido. La pregunta era alquileres y expensas. La gente nos puso todo el gasto Claro. que tiene para vivir, exactamente. 9.500 más 4.100 en Montserrat, también una expensa altísima en relación a lo que está pagando de Del alquiler. alquiler. Capaz que lo que no se actualizó fue el valor del alquiler, porque el propietario no te lo aumentó, pero las expensas sí se ajustaron a la inflación y así es como nos comentaba No, Janina. las tarifas también. Ahí También. impacta tarifas fuerte. Exactamente. En las expensas también, o por ahí está terminando los 2 años de contrato. Claro, Y Claro. por eso tiene ese precio. exactamente. Puede ser también, por eso la desproporción entre las También. expensas y el alquiler, ¿no? Miren este caso, en Retiro, entre alquiler y expensas, ABL, luz y agua, 20.000 pesos. Es un contrato de mayo de 2017, o sea que en mayo de este año... No, del que viene. No, en realidad del que viene tendría que actualizar. ¿Cómo hace para seguir pagando? Es lo que nos pregunta, porque si en este año está pagando 20.000, se le va todo. Le van a querer meter un 40-50%. Sí. Le van a querer Así es. decir que en lugar de 20.000 va a tener que pagar 30. Bueno, el alquiler en realidad debe ser menos. Pero bueno, la mitad sumada. Exactamente. Bueno, piensa a futuro y no sabe cómo va a hacer para llegar a pagar. Parque Chacabuco, 15.000. Esto estaría bueno que nos digan qué tamaño del departamento para relacionarlo con la placa que mostrábamos. En Vicente López, 18.000, 3 ambientes. En este caso, en relación a la placa, con un 3 ambientes, está bastante en precio de lo que hay en promedio de valores. 7.600 y no pago expensas en la zona de Merlo. Bueno, ahora muchísima gente supongo que va a empezar a buscar muchos PHs, muchos departamentos que no tengan expensas para que no se incremente el valor final de lo que haya que pagar para vivir. Después acá 14.000 más expensas, 4.000 nos dicen desde Quilmes. Acá más En datos de provincia. Por ejemplo, yo soy de Caseros, bueno, nací en Caseros. Sí. Y dependía mucho el alquiler, si está cerca del tren o La si zona, no. claro. La zona dentro Varía de... mucho, sí. También El acá valor. en Buenos Aires, si sos está cerca del subte de alguna avenida, En Núñez tenés 13.500 Sí. alquiler, 4.000 despensas, no aclara... ¿de qué tamaño del departamento? 10.000 de alquiler, desde Congreso nos escriben, y viene un aumento el mes que viene. Bueno, a esperar, Jennifer, qué es lo que ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que anunciarte el aumento? ¿Puede ser de un mes para el otro? No, porque es la renovación. Claro, pero puede ser, si tiene una cláusula de revisión el contrato. No podés tener Es cláusula que- de revisión. De actualización no tenés. Listo. Se establece en el contrato, te fijan por semestre lo que vas a pagar. Ellos te dicen, no te dicen actualización, te ponen Ahora- 10.000, a los 6 meses te ponen 12.000, al año te ponen... Sí, semestral. Pero no te ponen aumento o revisión. No hay, esto lo pregunto porque me pareció haberlo escuchado alguna vez, no sé si es así. ¿No fue declarado ilegal el tema de la renovación cada 6 meses? A ¿El ver, ajuste cada 6 meses? la indexación lo es. Lo es, pero no te figura así en el contrato. Siempre hay una forma Bueno, de escribirlo es una- distinto. Ilegalidad. Hoy decía Pero eso Gervasio... vos lo que estableces, y por lo tanto firmás como inquilino, decís, bueno... Si es de un antemano, contrato entre privados, digamos. Entre privados decís, yo te pago ahora tanto, a los 6 meses te voy a pagar tanto, al año tanto, a los 18 meses tanto, y llegás a los 24 meses con un valor determinado. Claro, como prorrateado. En realidad es planteado como si fuese prorrateado. Hoy lo decía Gervasio Muñoz ese tema, que está planteado así. El tema es, estaría muy interesante que el Congreso, en realidad la Cámara de Diputados, acelere, ¿Por porque qué la Cámara de Diputados no aprueba esa ley que tiene media sanción por unanimidad del Senado? del Senado, unanimidad en Unanimidad, 2016 y fines de 2018 se cae el Estado parlamentario, así que hay que discutirlo de nuevo. Hay una patita ahí puesta del Ejecutivo, nadie quiere discutir tampoco la ley de alquileres, pero hay una patita puesta del Ejecutivo para que no avance así como está. Tal vez se discuta de alguna otra manera, pero sería importante, para que se den una idea, en 2005 el 70% era dueño del lugar donde vivía, el 70% de los argentinos, y hoy está más cerca del 60%, o sea, cada vez más gente alquila. Y pasa en todas las grandes urbes del mundo, pero acá se aceleró mucho. Sería interesante que haya de mínima una regulación, una ley que aparte sea benévola con el más débil, inquilino, sí. también con el dueño. propietario, sí. Las inmobiliarias ahí están, bueno, jugando fuerte. Ujú.
Hay un caso también acá en Nordelta, que podría ser una zona bastante poco económica. Dice que paga 12.000 de alquiler y 4.700 de expensas. En este caso, la actualización de su alquiler también quedó por detrás de lo que es el aumento. Exactamente. Claro, lo que tenés que tener en cuenta, todos los gastos que tenés para trasladarte, porque... Y es lejos, sí. Vivo en un 2 ambientes en Morón, pago 6.500 más 1.800 de expensas y 300 de cochera. Bueno, ahí también estamos hablando de las distancias que capaz que tiene de Morón para venir hacia trabajar. Pero bueno, paga muy poco de cochera. Después, no tiene nada de aire, ni balcón, nada, 14.000, nos dice Fer. También 2.500 de alquiler, 3.000 de expensas desde Ramos Mejías. Y este mes me vino 5.000 de luz. Ahí tiene, 7.000 de servicios y expensas. En San Telmo, 12.000 de alquiler y 2.500 de expensas. 10.600 en Parque Centenario, nos dice Patricia. También 8.800 de alquiler más 4.000 de expensas. Otro caso de las expensas, casi la mitad de lo que paga de alquiler. Es interesante saber cuántos ingresos tienen estas familias, porque si el ingreso promedio es de 20 lucas, en la ciudad de Buenos Aires un poco más, se está llevando más de la mitad del sueldo y largo en muchos casos. Se habla que los que renuevan en estos días, semanas, meses, el alquiler ya le representa el 60% del... Sí, por eso. Sueldo. Y el del monoambiente, claramente, bueno, puede ser 2 ingresos, obviamente, de una pareja, pero el que está renovando ahora, sin lugar a dudas, está pensando qué hacer. Si renovar o si irse a algún lugar más alejado, un lugar que sea, digamos, mucho más barato, porque si no, tampoco por 2.000 pesos no es la gran diferencia. Y estos números van a crecer mucho en los próximos meses. Nos estábamos manejando por Buenos Aires y la zona de la provincia, pero nos dice desde Tucumán, Andy, 4.500 por un monoambiente. No es una zona buena, pero regular, pero miren lo que paga. Estamos hablando de Tucumán, seguramente con un departamento paga bastante poco en relación a lo que estamos pagando aquí en Buenos Aires. Con un salario promedio más bajo también en la provincia de Tucumán. Totalmente. Y bueno, 8.500 de alquiler en La Plata, 2.600 de expensas, 3 ambientes, 8.300 es perfecto ese precio, nos dice Ismael desde La Plata. 12.500 Rivadavia y Loria. Aproximadamente. Hoy hablábamos... en Barrio Norte, no dicen la superficie. Sí. Hablábamos justamente hoy. Hay casos muy particulares en las ciudades, en las ciudades de Argentina. Por ejemplo, los que empiezan a convivir, a compartir. Hablaba de Gervasio de cuchetas, Gervasio Muñoz, de inquilinos agrupados, donde el alquiler de la cucheta para compartir con otra gente estaba 4 lucas. Es decir, solamente pagás por una cama 4.000 pesos. Y hay lugares mucho más precarios, hay villas donde, claro, el pedido para el acceso a entrar, para el acceso a la vivienda, es decir, es mucho menor, no hay garantía, no hay comisiones, pero puede estar una casilla alrededor de 8 o 9 lucas. Eso yo me acuerdo que habíamos hecho en su momento un relevamiento en barrios así muy precarios, donde estaba en su momento 7.000 pesos alquilar un lugar chiquitito. Y bueno, tiene que ver también con la necesidad y lo que hablábamos antes de la poca regulación del que no tiene una garantía. Una casilla o lo que te sale un alquiler en la villa o el barrio 31. Sí, tal cual. Bueno, tenés valor que vos decís, ¿cómo esos precios, no? Por eso, porque no tienen que poner comisiones, porque si no, hay mucha gente que no puede, sin garantía, sin comisión. Desembolsar todo lo que necesitas cuando ingresas a la vivienda, ¿no? Por citar un caso, simplemente un amigo, para entrar a un PH en La Plata, le pidieron 5 recibos de sueldo, 5 personas que confíen en él y que le den su recibo de sueldo a modo de garantía. También eso es una imposibilidad de alquilar. Claro. Incapacidad. Gracias, Carito. Hasta luego. Seguimos en minutos. Vamos ahora.